Continuamos con nuestro maestro y profesor, una persona que ha sido nuestro mentor, una persona que nos ha aconsejado y lo estamos entrevistando en este momento. Ustedes ya ven cómo va el maestro, cómo va todo, excelente posición y la brillante de él hablando sobre el tema energético a nivel global y estamos en la República Dominicana. Continuamos, maestro. Mira, antes de eso, tú sabes, Juan de Dios, que cuando tú eras mi alumno, yo andaba buscando personas con las cualidades que tú tienes. Y digo, contra, a mí me gustaría, incluso en el aula que tú estabas, una vez pusimos un mapa para hablar nosotros damos mecánica de materiales, pero hablamos de una cantidad de temas. De política, de geopolítica, de economía. Yo le doy incluso a los alumnos míos un curso hasta de tarjeta de crédito. ¿Cómo se maneja tarjeta de crédito? Porque eso, lo que menos tenemos en este país es educación financiera. No hay ninguna asignatura en ninguna parte del mundo que te diga, tenemos que educarte para que sepas manejarte cuando te caigan los... No, y aparte de eso, maestro, disculpa, yo tengo que decir eso públicamente. Yo empecé a admirarlo a usted, aparte de su ingeniería y de su profesión y de su expertise. Cuando nosotros hablábamos y yo veía que durante mi cuatrenio dentro de la universidad, estudiando ingeniería química, no había encontrado un profesor que dominaba diferentes temas. Es decir, temas de intelectualidad, historia. Recuerdo la primera clase cuando yo fui, nosotros hablamos sobre la guerra de la Triple Alianza. Ahí, la guerra, Bartolomé Mitre, hablamos de Francisco Solano López, y ahí yo entonces empecé a darle respeto a usted, porque poca gente en este país es profesional en un área y se dedica a estudiar y a leer. Sigue. Sí, entonces contigo también me ocurrió lo mismo, o sea, tú eres de los pocos estudiantes que tú le ves el interés por saber cosas que no son necesariamente las que estás estudiando. Tú estás vinculado a la ingeniería química, pero hablamos de tantos temas, y yo hablo de tantos temas en la universidad con mis alumnos, que es, por ejemplo, yo me he sentido tan es una palabra nueva, claustrofobiado. Tremendo. Porque a mí me agrada la idea de ir a la universidad a darle clase a los alumnos, o sea, verlos, más que todo lo demás y dar clase virtual. A mí la virtualidad no me gusta. Para descubrir este tipo de cosas como Juan de Dios y todo esto, y ver cómo uno ayuda. O sea, yo soy de los profesores que me agrada que a mis alumnos les vaya bien. Amén. Yo quisiera que a todos les vaya mucho mejor que a mí, y a mí me va muy bien. Así o sea, yo no me quejo, me va muy bien. Yo creo que económicamente como profesional me ha ido muy bien. Tengo una empresa, tengo una serie de cosas y vivo relativamente bien. O sea que no... Qué bueno. ¿Y usted hablaba del tema de Punta Catalina? Entonces, no, yo hace un tiempito me junté con mi amigo, el ministro de Energía, que es Antonio Almonte, y me hablaba él de la posibilidad de instalar unas unidades en la zona norte de gas natural. Le dije lo mismo. En Manzanillo creo que es que están haciendo Manzanillo. Yo le dije, el levantamiento. Deben instalar plantas de carbón, pero deben ir mucho más lejos. Y lo digo siempre, mira, Haití más que un problema norteamericano, canadiense, francés o de la Unión Europea o de la ONU, es un problema dominicano. Si yo fuese haitiano, viviría en la República Dominicana. Sí. Porque pues, en Haití no hay forma de vivir, en Haití hay una cantidad de almas en pena. Entonces la República Dominicana debe coayudar, no regalar. Llamar a todos esos organismos y decirles, mira, ustedes tienen que ayudarnos a ayudar a Haití. Y la República Dominicana, que tiene la infraestructura, debe producir energía para venderle a Haití. ¿Con cuál mecanismo? Cualquiera que busque. Una forma puede ser medir energía en la frontera y alguien que se encargue y los organismos internacionales le paguen ese dinero y ubiquen la forma de resolver el problema. Porque ningún país sin consumir energía eléctrica se puede desarrollar. De hecho, un bajo porcentaje de la población haitiana tiene acceso a energía eléctrica. El 7%. Exacto. Y de la población más pobre tiene solamente el 3%. Entonces, no puede. Entonces, yo le digo, si yo fuese haitiano, me voy para República Dominicana. Como muchos dominicanos quieren irse hasta para Puerto Rico en dólar, o Estados Unidos, o España. Y eso que este país, aunque tú oigas lo que oigas, tiene empleo, tiene industria, tiene desarrollo, este país tiene de todo. Bueno, que tú no lo quieras buscar es una cosa. Por ejemplo, yo necesito jóvenes para trabajar. Pues mira, aprovechar la oportunidad, jóvenes que nos Entonces, yo en estos días yo voy a ir reclutando hasta reclutar 40 jóvenes que no tengan ningún tipo de experiencia. Dígale para que sirva de motivación ahora mismo. Entonces, ¿jóvenes de qué área? No, jóvenes de ningún área, jóvenes anteriores hasta 20 años. Escuchen para eso. enseñarlo a rebobinar transformadores y hacer cosas. Diga el número para que lo llamen, que lo van a llamar. No, que yo lo pongo,
809-683-2694. Jóvenes. 809-683-2694. Yo voy a ir reclutando jóvenes para ir entrando de 5 en 5. No entro más cantidad porque cuando tú entras 10, me ha ocurrido, cuando tú entras 10, lo que hacen es muchos grupitos de vagos. Entonces, para irlo enseñando a rebobinar transformadores, a hacer cosas. ¿Ves? Aquí hay de todo. Este es un país muy bueno. Este es un país que tiene mejores condiciones que Puerto Rico y mejores condiciones que tú te vas. Lógicamente tenemos salario bajo porque justamente la migración haitiana te ala el salario hacia abajo. Sí, te lo frena el salario. Porque tú tienes esa gente que hacen los mismos trabajos que hacen los grupos más bajos de la población a menor precio. Y no es que trabajan, por ejemplo, los haitianos son los que dirigen los trabajos de la construcción y no es que trabajan tan barato en la construcción. Y ellos son los dueños de los trabajos de la construcción en la República Dominicana. Sí. Nos devolvemos para energía. Sí. Sí. Y te decía que tenemos que hacer energía de base para venderle a Haití. No hay forma de que nosotros podamos avanzar bien si los que están al lado nuestro no avanzan. Así es. Si no avanzan ellos, nosotros no podemos avanzar mucho. ¿Por qué? Porque lógicamente funciona como vaso comunicante, como si fuese presión, como si fuese agua. ¿Para dónde van a correr? Para donde las cosas estén con menos presión. Entonces van a venir a la República Dominicana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los dominicanos? Un día va a ocurrir, si seguimos presionando a los haitianos, un día va a haber una estampida. Así es. Para acá. Si yo te digo, si yo viviera allá, me pongo para acá. Porque no hay otra forma. Entonces, los dominicanos, el presidente, el ministro de Energía, toda esa gente, tenemos que producir energía barata, base, con carbón, para poder vender energía a Haití y que Haití comience un proceso de industrialización, como sea, con el apoyo de los norteamericanos, de los chinos. Haití es realmente un problema porque es un país sin ningún tipo de, sin nada, Haití no hay un organismo con el cual tú te puedas comunicar para tomar alguna iniciativa, pero de todas maneras es un conglomerado humano que hay, un día debe tener una solución. Entonces debemos hacer esa energía en la República Dominicana y eso se lo he dicho las veces que me he juntado con mi amigo el ministro de Energía y las veces que nos juntábamos antes, porque antes también nos juntábamos en algunos programas que participábamos. No, y con una persona decente y que nosotros somos amigos de él también. Sí, el ministro. Y que le agradecemos también a él. El ministro es una persona que goza de mi aprecio. Y también al ingeniero Albuquerque, que es su amigo también. Le voy a decirle que los ambientalistas no estarían contentos con usted al decir que instalen más plantas de carbón. No, al contrario, hay grupos que quieren que quiten la que hay. No, yo diciendo. Sí, claro, pero que los verdes en todas las partes van a decir lo mismo. Para que el país no sea como Alemania, ¿verdad? Por ejemplo, pero es como, por ejemplo, cuando tú hablas de la minería, la minería lo que hay es tratar de lograr, sostenible. Sí, y que lograr tener el menor impacto ambiental. Así es. Pero todas las actividades que hacemos los humanos tienen un impacto negativo en la naturaleza. O sea, que no hay forma de que no afecte la naturaleza. El hecho de que los humanos vivamos y estamos aquí en la tierra, ya tiene un impacto ambiental. Es cierto, el carbón es el combustible más contaminante. De hecho, yo no soy muy amante a la generación de energía con carbón, pero hay que reconocer lo siguiente. Mientras tanto, como usted dijo al principio, o tenemos energía o no tenemos, es cierto. Claro está, la gestionabilidad de las renovables todavía la pone en desventaja. Claro. Y la batería, aunque se están desarrollando como quiera, es más caro aún con batería que con carbón. Claro está, si me preguntan, yo iría en contra del carbón. O sea, como dice, a nadie le amarga el dulce. Sí. O sea, a todos nos gustaría que la energía no contamine y que las cosas fuesen de lo mejor. A todos. Hay alguien que me dice, entonces tú eres lo que te gusta la contaminación. Entonces yo te voy a decir, ¿qué es contaminación? Para explicarte qué es contaminación. Yo trabajé mucho tiempo en el Centro de Control de Energía, antes se llamaba Despacho de Carga. El CENI. Sí. Nosotros antes nos ocurría mucho blackout, pero además daban muchas interrupciones en los circuitos. Supongamos que en el polígono central haya un blackout, o se vaya toda la energía. Exacto, que se va toda la energía eléctrica y un apagón. Un apagón general. En todos los edificios donde yo vivo hay 2 plantas, arrancarían 2 plantas de 300 kilos en todos estos edificios. Y eso contamina mucho más que lo que contamina Punta Catalina. Todos esos edificios juntos con 2 plantas generando 250, 300, 500 kVA.
contamina más, es mucho más contaminante. Explica lo que es KVA para que el país entienda. KVA, bueno, Sí. KVA es kilovoltio ampere. Correcto. Kilovoltio ampere. Sí. Las unidades de potencia se miden en... Hay 3 formas de energía de medir la potencia. El vatio, VA. La gente ya sabe lo que es un bombillo de 100 vatios. Bueno, Sí. no, para no seguirle explicando además. El watts, que es el vatio, pero con otra cosa que se llama factor de potencia, que es otra cosa. Y eso se llama energía real, aparente y reactiva. Y el otro se llama, la reactiva se llama el bar, B-A-R. O sea, watt, bar y vatio. Sí. Esos son los 3 tipos de energía, sí. Eso tendríamos que explicarle muchísimas cosas que ya la gente es muy difícil que lo pueda entender. Así, Que era, usted decía que era muy más que con contaminantes, prender una planta, 2 o 3 plantas. Claro, prender toda esta planta de gas de diésel que están en el polígono central, cuando hay un blackout, cuando hay una salida, si nosotros tuviéramos, ahora mismo Punta Catalina es la base del sistema energético dominicano. Sí, la que más genera, Produce así es. entre el 33 y el 30%. Sí, Varía entre 30 y 36. Sí. Exacto. Entonces, si ustedes sacan a Punta Catalina por una avería, o hay nosotros decíamos ante un golpe de línea, cualquier perturbación, ahora mismo, primero tendríamos apagones de 8 horas. Tendríamos apagones de 8 horas prácticamente toda la población dominicana si sale Punta Catalina, porque ya hay muchas plantas que por hace mucho rato que no están en línea. Todos los motores diésel prácticamente salieron no están prácticamente por orden de mérito, no entran a línea y hace mucho rato que están prácticamente descontinuados. Reitero lo de Palamara, lo de La Vega, ¿no entiendes? Porque no pueden entrar a la línea por orden de mérito. Entonces, si Punta Catalina durara unos cuantos días fuera, entonces nosotros tendríamos apagón importante. Apagones o energía muy cara, porque entonces tendrían que entrar tendría plantas que generan alto valor. Y que ya esas económico. plantas prácticamente están saliendo, porque si no me utilizan nunca, pues yo me salgo de esto. Sí. Sí. Entonces, esos apagones son mucho más contaminantes que la contaminación que hace Punta Catalina, porque son una cantidad de plantas quemando combustible caro, extremadamente ineficiente. Ineficiente, Porque sí. una forma de producir energía, por ejemplo, cuando tú produces para un edificio energía de emergencia, la planta puede ser, por ejemplo, de 500 kVA y el edificio puede estar consumiendo 80 kVA, pero la planta está gastando combustible similar a 300, porque tiene un consumo mínimo de combustible. Entonces, todas estas cosas es mucho más ineficiente. Y lo que nos ha ocurrido, la confiabilidad que hemos tenido en el sistema energético nacional con Punta Catalina ha sido fantástica. Mira que los sectores que vivimos en clase media para arriba, ya no tenemos prácticamente, no vemos interrupciones, a menos que sean las interrupciones producto de programación, por interconexión, por cualquier tipo de Por cierto, debo trabajo aprovechar programado. ahora que mencionó el tema, porque yo he hablado en contra de, bueno, vivo en Alcarrizo y en algún momento hablaba de los cortes que se daban, pero hace ya varios meses que han mejorado el suministro en Edesur, muy bien Edesur, ya que en otro momento me he quejado, ¿verdad? Es bueno decirlo ahora, Sí. que ha mejorado el Que servicio. hay un problema en el voltaje y en la Sí, frecuencia. con el voltaje, sí, Tiene que No, ver con, no, todavía mira, con la red de distribución. Hay dificultad porque yo lo he medido en casa, me ha llegado por debajo de 100 el voltaje. No, Yo mira, tengo mira lo regulador. el maestro sabe cómo resolver eso. Mira lo siguiente, yo fabrico muchos transformadores, yo fabrico transformadores de todos los tipos, yo fabrico unos equipitos pequeñitos que tú puedes mover cualquier potencia para los lugares donde tiene eso así. ¿Qué ocurre? Todas las personas que están lejos de un transformador tienen un bajo voltaje, porque el transformador te permite, la caída de voltaje va, mientras más te vas alejando del transformador. Yo no más. estoy lejos. ¿Eh? Yo no estoy lejos. Pero entonces si no está lejos, entonces el transformador no está en el voltaje correcto. Exacto. Y la demanda de la calle, porque un transformador para la calle, fue lo que me explicó el técnico cuando No, fue. bueno, puede mira, ser que haya más personas conectadas que la que aguante el transformador. No. Yo te digo, normalmente los técnicos que están en las EDES, están en esa cosa, no tienen tanta formación, lógicamente porque aquí no formamos la gente para montarlo en una camioneta de esa. Además, yo te digo, el que tiene formación no se va a montar la guaguita.
No, pero hay muchos ingenieros montados en la guaguita. No, Yo pero, conocí- pero no, no como ingeniero haciendo el trabajo de corte, cosas de eso. Lo que te puedo decir es, por ejemplo, un transformador viene de 7.200 voltios a 120, 240. Sí. Las redes, por muy lejos que esté en lo que es la ciudad de Santo Domingo, no tienen un voltaje mucho menor que el 10% de regulación normal que tiene un transformador. Es decir, si un transformador era 7.200, puede caer 720 voltios en el rango, en el TAP, y tú con esos 720 es el 10% de 7.200. Sí. No cae tanto como para que tú tengas voltaje alrededor de 100. Ah, pues. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Pues pudiese estar que el transformador hay que subirle el TAP, pudiese ocurrir transformadores que no tienen el cambiador, que es el TAP, o que estén lejos, o que esté en línea que esté sobrecargada, que tiene muchos consumidores de manera, y fundamentalmente cuando están de manera irregular. Eso puede ser. Si están regulares es muy difícil, o sea, una línea blindada en triplex y cosas de eso, es muy difícil que tenga Sí. bajo voltaje. Tiene que ser una línea que la gente esté conectado y esté irregular y todo eso. Del asunto de la irregularidad también es de los transformadorcitos que yo hago, evita una cosa muy importante. Yo voy a hacer una grabación para explicar. No, y eso también, maestro, hay que recomendarle a Edesur y la sede que también que usted lo puede ayudar en eso, cómo resolverse de ese tema, Sí, porque la sí. gente entiende que la energía no está llegando con calidad y no es verdad. El problema puede ser que sea lo que los transformadores y lo que instalan eso. Fundamentalmente en los sectores que no están regularizados. Yo te digo, por ejemplo, Sí. con estos equipitos que yo hago, hay algo que ocurría en los barrios, Sí. fundamentalmente en los sectores irregulares, que era, el señor se estaba bañando, fue a abrir la nevera y se murió. Se electrocutó, usted conoce ese caso. Ah, sí, claro. El señor se estaba He bañando. escuchado eso, yo lo escuchaba antes, ya como que... Ya, no, porque se han ido regularizando las redes. Eso se llama neutro abierto. Con el equipo que yo hago también, elimina eso porque eso viene normalmente no por el potencial, sino por el neutro, que con una situación que se da, que normalmente en los barrios la gente se roba el cobre Sí. que está aterrizando. Normalmente ese va a aterrizar, deben ser cobre, no aluminio. Y ese cobre, cuando tú tienes, por ejemplo, cuando traes línea que solamente traes el potencial y tienes un aterrizaje local, el transformador no cierra ese circuito, entonces ese voltaje, que no es más que una reducción, funciona como lo que se llama un autotransformador y te baja un voltaje hasta el neutro. Como no está aterrizado, un momento se queda como latente, cuando tú llevas ese neutro a tu casa se queda latente en los electrodomésticos. Y cuando tú estás mojado y estás descalzo, te conviertes en un conductor fácil. Y cierra el circuito. Y cierra el circuito y entonces eso te puede ocurrir 1.500, 2.000 voltios. Y entonces cuando pasa ese voltaje por ti, nunca es por el potencial que llega por el neutro y está latente en el electrodoméstico. Sobre todo, reitero, cuando no está aterrizado. Por eso yo también, de algunas cosas que yo fabrico, funcionan para tú prácticamente aislarte de que esas cosas te puedan ocurrir en tu casa y todo eso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Continuamos. Muy interesante. Muy bien. No, ya usted, ya la gente tiene que saber en el país lo que el maestro está explicando, por qué sucede tal cosa. Sí. Eso está bien.